A nivel hipotálamo y hipofisiario. Saben que el órgano primario, la glándula endocrina en sí, es responsable del 20% de patologías, principalmente diabetes mellitus, hiper y hipotiroidismo. Para recordarles que hay neurotransmisores, ¿no?, que intervienen desde el momento embrionario, ¿no?, en decidir o en influenciar cómo se desarrollan los centros neurales, que después serán los responsables de la secreción, ¿no?, de diversas hormonas o polipéptidos o oligopéptidos. Recordemos que están las sustancias neurotransmisores estimulantes, norepinefrina, el ácido gamma-aminobutírico y la acetilcolina. Cualquier problema en la secreción de estos neurotransmisores van a crear problemas a nivel hipotálamo y hipofisiario. Hay sustancias inhibitorias, neurotransmisores inhibitorios para el sistema nervioso, como son la serotonina, la dopamina y los péptidos opioides o sustancias de la felicidad, ¿cierto? La endorfina y las encefalinas nos dan una sensación de bienestar. Un recuerdo anatómico, ¿no?, de la neuroanatomía de ese sector que vamos a ver, el hipotálamo y el hipófisis. Recordar los núcleos principales del hipotálamo, como están viendo acá. No tienen que memorizarse eso. No voy a preguntarles una lesión en el núcleo dorso-medial, ¿qué causaría? No, ¿ya? El hipotálamo, ¿no?, el nivel terciario, ¿no?, en el sistema endocrino. Ya saben, el nivel primario es la glándula endocrina por sí, nivel secundario la hipófisis y nivel terciario el hipotálamo. En endocrinología, en las endocrinopatías, en la semiología endocrinológica hablamos pues de afección a nivel primario, o signos y síntomas, o semiología de nivel secundario y semiología de nivel terciario. El hipotálamo tiene un centro cíclico y un centro tónico. El centro tónico es el más importante porque está activado en la pubertad y estos dos núcleos son los responsables, ¿no?, a las 4 y el ventro mediano. Recordar que en el control hormonal hay los llamados feedbacks, ¿no?, o retroalimentaciones, ¿no? Tenemos los feedbacks de asa larga, que son de la glándula secretora hasta el hipotálamo, y los feedbacks cortos, como estamos viendo, de la glándula secretora hasta la hipófisis. Ambos tienen retroalimentación positiva o negativa. Es un concepto que creo ya lo manejan desde fisiología. Ojalá. El hipotálamo produce hormonas, pero estas son de pequeño tamaño. Y se difunden a través del sistema porta-hipofisiario. Esto ya recuerdan por neuroanatomía. Como ya dijimos, las hormonas hipotalámicas son tónicas después de la pubertad, por pulsos, de manera intermitente. Y las células blanco de las hormonas hipotalámicas son las células de la hipófisis anterior, ¿no?, o adenohipófisis. Para mostrarles ampliamente cuáles son las hormonas hipotalámicas hipofisiotrópicas, ¿no?, o sea que incluyen en la hipófisis, todas terminan en RH, ¿cierto? Hormona liberadora de gonadotrofinas, y estas iniciales son porque vienen del inglés. ¿De qué se encarga la hormona liberadora de gonadotrofinas o gonadotrofinas? De liberar FSH a nivel de la adenohipófisis y LH a nivel también de la adenohipófisis. Hay una hormona hipotalámica llamada la hormona liberadora de corticotropina o corticotropina.
se encarga, como su nombre lo dice, de liberar ACTH a nivel de la hipófisis. Eje tiroideo. Tenemos la hormona liberadora de tirotropina, que es muy pequeñita, solo 3 aminoácidos, y se encarga de liberar la hormona estimulante de la tiroides, que se produce en la adena hipófisis. El hipotálamo también produce el factor liberador de prolactina, que todavía es de estructura desconocida y todavía se piensa si no es el mismo TRH, de ahí la asociación entre disfunciones tiroideas con disfunciones de la prolactina. No se olviden de esto. También se cree que puede ser el polipéptido intestinal vasoactivo o VIP, que se convertiría en factor liberador de prolactina y se encarga pues de la liberación de prolactina. Pero sí hay reconocido un neurotransmisor, ¿no es cierto?, que es la dopamina, que se comporta como una hormona inhibidora de la secreción de prolactina, o PIH, y se encarga de inhibir la liberación de prolactina. O sea, la dopamina sería, sin su ausencia, limitaría la liberación de prolactina. La GHRH es también otra hormona hipotalámica, la llamada hormona liberadora de hormona de crecimiento, y se encarga pues de liberar hormona de crecimiento o GH a nivel de la hipófisis. Sin embargo, como la prolactina también tiene una hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, o la somatostatina, ¿no?, que ya la conocen, que también es de cadena pequeña, 14 aminoácidos nada más. Hay también hormonas hipotalámicas neurohipofisiarias de la hipófisis posterior, como son la oxitocina y la vasopresina, que ya veremos más adelante en esta exposición. Como ya sabemos, como ya hemos visto en ese cuadro anterior, la hormona liberadora de gonadotropina se encarga de influir en LH y FSH. Y tiene receptores específicos. Por eso que los problemas de nivel de hormona liberadora de gonadotropina pueden ocurrir a nivel de producción o formación de la GNRH, o si existe en cantidad suficiente a nivel de los receptores hipofisiarios. Sabemos también que los agonistas adrenérgicos facilitan la liberación de hormona liberadora de gonadotropina, mientras que los opiáceos endógenos, ¿no es cierto?, la endorfina y la encefalina, inhiben su liberación. La presencia de estrógenos hace que aumenten la cantidad de receptores de hormona liberadora de gonadotropinas, y mientras que la presencia de andrógenos la reduce. No se olviden ese concepto. La hormona liberadora de corticotropina o corticotrofina activa, como ya sabemos, la secreción de ACTH a nivel de la adenohipófisis. Es dependiente de AMP cíclico, pero está disminuido en su efecto estimulante por los glucocorticoides. El exceso de glucocorticoides va a disminuir la CRH, el efecto estimulante de CRH. Como ya hablamos de la TRH, que tiene que ver a nivel del perfil tiroideo, pero también está asociada a anomalías de prolactina, es un tripéptido, ¿no? Como yo dije, solo 3 aminoácidos producidos en el área hipotalámica anterior. Es calcio dependiente, como también lo acá. Y los efectos estimulantes de la TRH se inician con la fijación del péptido, ¿no?, el tripéptido, a los receptores específicos de la membrana de la célula hipofisiaria.
La TRH estimula la formación de RNA mensajero, ustedes recuerdan esto de bioquímica, y que codifica a la vez a la prolactina. Los factores liberadores de prolactina básicamente son neurotransmisores, serotonina y acetilcolina, y otras sustancias opiáceas y los estrógenos. Otros factores estimulantes de la liberación de prolactina son la TRH, como ya lo dije, el PIP o péptido intestinal vasoactivo, la sustancia P, también de origen gástrico, de la gastrointestinal, la colecistoquinina, ¿no es cierto?, de colecistosícula, la neurotensina, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, la hormona liberadora de gonadotrofinas, la oxitocina, vasopresina, que ya saben que son del hipófisis posterior, y la galanina. Como ustedes pueden ver, en la prolactina intervienen muchos moderadores o estimuladores. Vamos a saltar esta diapositiva para ir a los síndromes hipotalámicos. En lo anterior solo era un recuerdo del proceso bioquímico. Ya sabemos que en semiología tenemos todo dividido por síndromes, ¿no?, o síndromes. Por tanto, un síndrome hipotalámico es el conjunto de síntomas y signos que se asientan en alteraciones orgánicas, o sea, daño orgánico, daño anatómico o daño funcional del hipotálamo. ¿Cuál es la etiología? Las primeras, alteraciones genéticas o embriopáticas, ya vimos eso, ¿no? También tengan cuidado las lesiones traumáticas, ahí vamos a ver la injuria cerebral o los traumatismos cerebrales. Todas las tumoraciones que se puedan imaginar del cerebro, quistes, tumores, lesiones infiltrativas, inflamatorias o infecciosas. El estrés físico o el estrés psíquico también puede originar un síndrome hipotalámico. Acuérdense, ¿no?, el estrés físico, exceso de ejercicio, y estrés psíquico, por ejemplo, en una guerra. No se olviden, los soldados y los atletas de competencia están expuestos o con alto riesgo de presentar un síndrome hipotalámico. Las enfermedades sistémicas también afectan el hipotálamo, ¿no? La malnutrición, en este caso, ¿no?, por cachexia, adelgazamiento extremo. También el otro lado, ¿no?, el otro extremo, la obesidad, la cirrosis, la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca pueden originar síndromes hipotalámicos. Estímulos neurológicos periféricos del sistema nervioso periférico, como una toracotomía, ¿no?, una intervención quirúrgica en el tórax, el herpes zóster torácico y los traumatismos de médula espinal pueden causar síndromes hipotalámicos. No se olviden de eso cuando vean los casos clínicos. Algunas drogas, como los psicofármacos y el monóxido de carbono, la intoxicación por monóxido de carbono, luego de recuperarse puede dejar como secuela un síndrome hipotalámico. Otras causas incluyen la hipertensión intracraneal benigna, o sea, generalmente que no tiene vómito demasiado fuerte, solo dolor de cabeza. El síndrome de silla turca vacía, la aracnoiditis quiasmática supracelular, ¿no es cierto? O sea, la inflamación del aracnoide que está sobre el quiasma, que está encima de la silla, ¿no? Pueden causar un síndrome hipotalámico. Por grupos de edades, los síndromes hipotalámicos pueden presentarse en neonatos y sus principales causas son hemorrágicas, generalmente en el momento del parto. También las meningitis bacterianas neonatales, los tumores, los traumatismos, que incluyen los traumatismos en el momento del parto, la hidrocefalia, ya, ¿no?, causas genéticas como hidrocefalia, hidroanencefalia y el kernicterus.
Ya saben lo que es el canícula, ¿no? A ver, acá el señor que está con su botella de agua mirando muy atentamente. ¿Qué es el carníceros? Este es el único que está con una botella de agua, creo. Salud, salud. Ya. ¿Qué es el carníceros? ¿Exceso de qué? ¿Exceso de qué? Ah, muy bien, basta, suficiente. En niños ya no neonatos mayores de 1 mes hasta los 2 años de edad, ustedes vieron, ¿no? En neonatos, primera causa hemorragia, segunda meningitis. Ya en los niños mayores de 1 mes, los tumores y la hidrocefalia y la meningitis todavía están entre las 2 primeras causas. Y no se olviden que todo se mete en los genéticos, ¿no? Los síndromes familiares que vamos a ver más adelante. A partir de los 2 años, sigue los tumores, sigue la meningitis, se agregan las encefalitis víricas y los síndromes familiares como la diabetes insípida. De 10 a 25 años, no toda la juventud, ustedes pueden estar expuestos a esto. Los tumores y los traumatismos, ¿no? Ya juegan deporte, salen mucho de la casa. Las hemorragias subaracnoideas, los aneurismas también se presentan en muchas personas jóvenes, ¿no? Adolescentes. Las enfermedades inflamatorias tipo meningitis, encefalitis, sarcoidosis y tuberculosis, ¿no? En personas jóvenes pueden causar un síndrome hipotalámico. Defectos congénitos de desarrollo de la línea media como agenesia, cuerpo calloso, puede ser causa de un síndrome hipotalámico. La hidrocefalia crónica y el aumento de presión intracraneal, ya han visto, ¿no? Puede de carácter benigno, puede causar un síndrome hipotalámico. De 25 a 50 ya los adultos, ¿no? En plena adultez, entran las enfermedades nutricionales, el Wernicke. ¿Por qué es producido principalmente el Wernicke? Por alcoholismo, ¿no? Acaban de dar su examen, ¿no? No me acuerdo si hay una pregunta de Wernicke. El alcoholismo, señores, el exceso de alcohol puede producir lesiones a nivel de tipo Wernicke. Los tumores, todas clases de tumores, las enfermedades inflamatorias, las hemorragias y la radioterapia hipofisiaria, ¿no es cierto?, son causa de síndromes hipotalámicos por cercanía. A más de 50 años ya, nuevamente las nutricionales, deficiencias vitamínicas, ¿no?, por alcoholismo. Los tumores, las vasculares, ya todas las degenerativas de los viejos, ¿no? Este síndrome hipotalámico puede tener diversas repercusiones clínicas y sus características cuantitativas y cualitativas dependen de diferentes factores tales como la edad del individuo, que hemos visto algunas causas diferentes, el tiempo de evolución y la extensión del proceso de la lesión. Así, un síndrome hipotalámico, como están viendo, puede causar una disfunción hipofisiaria anterior con hipo o hiperfunción pituitaria, una disfunción neurohipofisiaria, ¿no?, de la hipófisis posterior, dando un cuadro de diabetes insípida, que lo vamos a ver más adelante. Los síndromes hipotalámicos pueden ser a causa de lesiones compresivas, y hay manifestaciones no endocrinas de los síndromes hipotalámicos, como son, por ejemplo, cambios en la regulación de la temperatura, la hipersexualidad, entre otros. Ya vemos que la disfunción, los síndromes hipotalámicos pueden causar disfunciones hipofisiarias. Cuando afecta a la hipófisis anterior, conduce a una insuficiencia adenohipofisiaria parcial o total, ¿no es cierto? Si es insuficiencia adenohipofisiaria total, quiere decir que todas las hormonas estimulantes que provienen de la adenohipófisis están deficitarias, ¿no es cierto?
Ya sabemos que el déficit de secreción de la hormona inhibidora de prolactina va a desarrollar hiperprolactinemia. Otras alteraciones más sutiles pueden radicar en una mera distorsión de los ritmos circadianos de secreciones hormonales hipotalámicas. ¿Y cuál es la que se ve primero? La del cortisol, ¿no? O puede verse también un incremento en la producción ocasional de las hormonas hipofisiotropas hipotalámicas, como los casos de pubertad precoz, ¿no? Incremento de GnRH, acromegalia por incremento hipotalámico de GHRH, y el síndrome de Cushing, ¿no? Por aumento de la hormona liberadora de corticotropina. Y en este caso ya no se llama síndrome de Cushing, sino se llama enfermedad de Cushing. En la clase de Cushing les dirán eso. El déficit de secreción, o sea, el déficit de GH por déficit de producción de GHRH, forma parte con frecuencia de los llamados síndromes de defectos de desarrollo de la línea media, como ya hemos visto, con agenesia o hipogenesia del cuerpo calloso. Pueden causar enanismos también por deprivación afectiva, lo que se ve en los puericultorios, ¿no? Los niños abandonados, por más que sean sometidos a una dieta más o menos normal, van a ser de talla baja, la mayoría de ellos. Veamos un poco el cuadro conocido como déficit idiopático de la secreción de GH. En ocasiones se asocia a hiposecreción de otras hormonas hipoficiales. Y en la resonancia magnética parece haber una ausencia de infundíbulo, ¿no? Cuando es neuroanatomía. Y también se puede ver un desorden en la secreción de hormona liberadora de GH por un defecto neurotransmisor dopaminérgico. El exceso, ¿no? Ya vimos el déficit de producción de GH. El exceso de producción de GH puede producir gigantismo, ¿no? Si es antes de la adolescencia, y acromegalia si es después de la adolescencia. Se ha visto, por ejemplo, en gangliositomas hipotalámicos, tumores, ¿no? Tumores hipotalámicos. Nos vamos ahora a la eje gonadal. La hormona liberadora de gonadotrofinas, las dos gonadotrofinas son, ¿no? LH y FSH. Su defecto puede ser causado por lesión directa hipotalámica o secundaria a una hiperprolactinemia. Y dependiendo de la edad del paciente puede traducirse en pubertad retrasada, amenorrea, disfunción eréctil o esterilidad. Entre las causas más frecuentes de efectos específicos de hormona liberadora de gonadotrofinas de nivel hipotalámico, además de los casos idiopáticos, tenemos al famoso síndrome de Kallmann, ¿cierto? Tenemos a la anorexia nervosa o nerviosa, tenemos al ejercicio físico excesivo que ya lo mencionamos y el estrés psíquico, como los soldados de una guerra. La pubertad precoz o verdadera o central puede deberse a producción de hormona liberadora de gonadotrofinas de carácter eutópico. Esto quiere decir eutópico, aumento en su liberación de su lugar normal, o ectópico, que quiere decir su producción en un lugar anómalo. Se han descrito cuadros idiopáticos, que quiere decir idiopático que la etiología no está definida totalmente, o están relacionados con la presencia de amatomas, los tumores, ¿no? Tumores hipotalámicos, los neurofibromatosis, las astrocitomas, los gliomas y así otros tumores. Puede haber hiperprolactinemia, ya sabemos, por afectación hipotalámica con disminución de la producción de la hormona inhibidora de prolactinas o por distorsión del tallo hipofisiario. No pasa al sistema porto hipofisiario la PIH.
siendo los valores de prolactina raramente superiores a 100 nanogramos por mililitro. Muchas hiperprolactinemias, en un principio consideradas idiopáticas, se relacionaron posteriormente. Ustedes saben, conforme al avance del laboratorio, de las imágenes, se van identificando nuevas causas que no eran conocidas en los años 50, por ejemplo. Los grandes cambios en la endocrinología ocurrieron en el 30, ¿cierto?, con la insulina, en el 50 con los tratamientos exógenos, ¿no?, por ejemplo, de secado de tiroides de buey, ¿no?, para los casos de hipotiroidismo, y en los finales de los 70, comienzos de los 80, con el radio inmune ensayo para la detección de cantidades mínimas de hormonas en el cuerpo. Y luego el progreso de toda imagenología, ¿no? La administración de neurolépticos, esto es para tratamiento, por ejemplo, sobre todo las fenotiacinas, también las benzodiazepinas, también el alprazolam, por ejemplo, bloquean la actividad dopaminérgica y constituyen una de las causas más frecuentes de hiperprolactinemia. El hipotiroidismo terciario, ¿no es cierto?, o sea, a nivel del hipotálamo, por déficit de TRH, es una entidad poco frecuente, muy rara, casi inexistente. Y aún lo es menos el cuadro clínico derivado de un déficit hipotalámico de CRH. O sea, causas hipotalámicas de hipotiroidismo clínico y causas hipotalámicas de hipofusión de las adrenales son muy raros. Sin embargo, a partir de la secreción ectópica, ¿no?, en tumores tipo gangliositoma, la producción ectópica de CRH puede producir un síndrome de Cushing. Ya bajamos del hipotálamo a la neurohipófisis, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa en la neurohipófisis. Ya vimos la adenohipófisis, vamos a ver qué pasa en la neurohipófisis. La presencia de adenomas hipofisiarios de cualquier tamaño, por si acaso, u otra patología hipofisiaria circunscrita a la silla turca no suele acompañarse de diabetes insípida, pero la existencia de lesiones hipotalámicas primarias, o sea, en el mismo hipotálamo, o secundarias a fenómenos compresivos, sí suele seguirse de aparición de diabetes insípida por disminución de la secreción de vasopresina. Las lesiones del tallo hipofisiario, por cirugías, traumatismos, etc., puede manifestarse inicialmente por un aumento en la liberación de la vasopresina preformada, para ulteriormente asistir a una normalización de la secreción o a un defecto permanente de la misma, por una lesión hipotalámica. El estímulo en la liberación de vasopresina, que produce el llamado síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, ¿no?, el SIHAT o el SIAT, como están viendo ahí, es otra de las manifestaciones, si bien poco frecuentes, de la posible presencia de alteraciones hipotalámicas. Y hemos visto en todos los grupos de edades cómo los tumores, ¿no?, pueden ejercer efecto de compresión de masa. Las masas a nivel de la silla turca, masas celares, o al costado, alrededor de la silla turca, las llamadas masas paracelares, por tumores, procesos infiltrativos, originan por su crecimiento, junto con el desarrollo correspondiente síndrome hipotalámica, otra serie de manifestaciones derivadas de la compresión. Así tenemos que cuando hay compresión de quiasma y nervios ópticos, van a haber efectos en el campo visual, ¿cierto?, escotomas y pérdida de la percepción de colores y hasta ceguera o amaurosis, ¿no?, es otro término. Cuando hay compresión de pares craneales, va a haber pues afección sobre todo de los pares 3, 4 y 6 y las ramas oftálmica y maxilar del quinto. O sea, acuérdense que puedo preguntar al revés, ¿no es cierto? Si hay una afección de la rama oftálmica y maxilar del quinto, ¿en qué tenemos que pensar? ¿Cierto? Si hay una invasión esfenoidal por obstrucción nasofaringea, por infección, que son comunes, ¿no es cierto?, a nivel nasofaringeo, o por pérdida de líquido cefalorraquídeo,
pueden dar manifestaciones de síndromes hipotalámicos. La compresión de los lóbulos frontal o temporal o el aumento de la presión intracraneal también pueden dar los respectivos síndromes hipotalámicos. Hablábamos de las manifestaciones no endocrinas en ese cuadrito, ¿no es cierto? Ya hablé de las alteraciones en la regulación de la temperatura, con hipertermia, hipotermia o poiquilotermia. ¿Qué quiere decir poiquilotermia? A ver, Martina, ya hizo laboratorio, ¿no? Poiquilocitosis. ¿Qué quiere decir eso? Poiquilo, ¿qué quiere decir? Poiquilocitosis, a ver, en laboratorio. Esta señorita que se está durmiendo, ¿verdad? Estamos en una posición vallejiana, ¿sí? ¿Qué es poiquilocitosis? O poiquilotermia. Poiquilocitosis quiere decir células de diferentes tamaños, ¿no? Hay poiquilotermia, que a veces hay hipotermia, a veces hay hipertermia. Hay alteraciones del comportamiento alimentario, ¿no? Manifestaciones no endocrinas de síndromes hipotalámicos, básicamente. Tenemos la hiperfagia, ¿no? La gana de comer a cada rato. Se llama también bulimia, ¿no? Pero la bulimia tiene una diferencia, a ver. Último, ahí al quitar el extremo ahí. Sí, no hay otro, pues usted no es. A ver si había alguien que lo ayudara. A ver, ¿qué es la bulimia? Comer mucho y vomitar. Y después ir al baño a vomitar, ¿no? A provocarse el vómito. Que no es lo mismo que la anorexia nervosa, ¿no es cierto? ¿Qué es la anorexia nervosa? No come por miedo, ¿no? Finalmente, tiene un genicoso, digamos. Entonces, cuando hay hiperfagia, hay presencia de obesidad con afectación hipotalámica en el núcleo ventromedial y se puede desarrollar también el otro lado, anorexia y afagia. En el llamado síndrome diencefálico, ¿no? El diencéfalo de la infancia, causado frecuentemente por gliomas, tumores hipotalámicos, hay asociación de emaciación, ¿no es cierto?, baja de peso extremo y falla en el crecimiento, ¿no? Son enanos y flaquitos, a pesar de una ingesta aparentemente normal. No se olviden de eso. Bueno, no hacemos mucha pediatría acá, no se olviden de eso, ¿no? Come bien, una dieta balanceada de 2000 calorías más su leche en churro, ¿no? Pediachurro. Sin embargo, sigue siendo flaco y no crece, ¿no? ¿Qué tienen que pensar? Un síndrome diencefálico. Las alteraciones en las manifestaciones no endocrinas de los síndromes hipotalámicos, tenemos la compulsión y la bebida, ¿no? Y que pagan con su botellita de agua 4 a 5 diarias se toman, ¿no? Eso se llama la fotomanía, ¿no es cierto? O fotómanos. Es un término médico, no es un término cómico del periodismo. Hay adicción y hay el otro extremo, ¿no? No toma nada de líquido y puede producir hipernatremia. También las manifestaciones endocrinas de síndromes hipotalámicos, tenemos alteraciones del sueño y el estado de conciencia. Puede haber somnolencia, reversión del ritmo del sueño, no duermen en el día, están despiertos en la noche. El mutismo aquinético, ¿no? No se mueve y no habla, ¿no? O situaciones comatosas inclusive. En el comportamiento se puede ver estados de rabia, agresividad, hipersexualidad, ¿no es cierto? También la habilidad emocional, que tiene relación con depresión, ¿no es cierto?, que llora de cualquier cosa, y cuadros alucinatorios. A ver, están contestando su celular. Entre las alteraciones del sistema nervioso autonómico, ¿no es cierto?, el simpático y el parasimpático, puede haber edema pulmonar, arritmias cardíacas o alteraciones esfincterianas. No, todo se pasa la orina, se pasa la sed. Y enfermedades periódicas, digamos, que aparecen y desaparecen sin que el médico pueda hacer nada. Tenemos la epilepsia diencefálica, el síndrome de Klein-Levin. El síndrome de Klein-Levin es somnolencia, acuérdense de esto, hiperactividad
irritabilidad, aumento de apetito e hipersexualidad. O el síndrome de descargas periódicas o síndrome de Wolff, es otro más. ¿Ya? No se olviden del síndrome de Klein-Levin, por ahí me lo van a identificar de repente si el doctor Lara elige esa pregunta. Nos vamos a la hiperfunción de la pituitaria, de la hipófisis. Se produce por el aumento de una o varias hormonas y su causa principal son los adenomas, sobre todo los microadenomas. Los hiperpituitarismos se clasifican en acromegalia, los síndromes hiperpituitarios se clasifican en acromegalia, síndrome de Cushing, hiperprolactinemia, hipertiroidismo y aumento de las gonadotróficas. Las manifestaciones clínicas de la hiperprolactinemia, siempre piensan, ¿no? Hiperprolactina, mucha leche. Bueno, tengan cuidado con eso. Son variables, dependiendo del sexo, la edad, la etiología de la hiperprolactinemia y el tiempo de evolución. De forma general, la hiperprolactinemia produce hipogonadismo en ambos sexos y entonces pues también esterilidad, ¿no? o dificultades en la fertilidad por inhibición de la secreción de gonadotrófico. En la mujer se manifiesta por alteraciones menstruales, principalmente oligomenorrea, menorrea, y los pacientes con microadenomas son anovulatorios. Entonces muchos no, si a mí me viene 2 meses, 3 meses, ya cuando te cases se va a corregir eso. Puede tratarse de una hiperprolactinemia. Y galactorrea puede ser en 30 a 80% de casos. Pero no está diciendo que el 80% de los casos tienen galactorrea, por si acaso. ¿Entendido? Está bien claro ahí dicho, no es patognomónico de hiperprolactinemia, porque se puede presentar la galactorrea en mujeres con niveles de prolactina normales y hasta un 50% de mujeres premenopáusicas sanas. Bueno, alteraciones menstruales sí da la hiperprolactinemia, pero la galactorrea no en todos los casos. Sin embargo, la asociación de amenorrea y galactorrea indican hiperprolactinemia en 3/4 de los casos, ¿no? La galactorrea no guarda relación con el nivel de prolactina, no es más prolactina, más leche, no, por lo que no debe considerarse como marcador de hiperprolactinemia. Ya sabemos, ¿no? Hay ciclos anovulatorios, producen infertilidad, ¿no? En el varón, los síntomas más frecuentes son disfunción eréctil, disminución de la libido, infertilidad, y la ginecomastia es excepcional en el varón, es excepcional. La galactorrea también es poco frecuente, menos del 30%, como están viendo acá. En las mujeres es por arriba del 30%. Y como consecuencia del hipogonadismo en hombres y mujeres puede presentarse osteoporosis, obesidad, astenia adinal, en ambos sexos. ¿Ya? Otro síndrome de hiperfunción pituitaria es el conocido por ustedes, la acromegalia, ¿no? Es una hipersecreción crónica de hormona de crecimiento que se inicia después del cierre de las epífisis, ¿no? Normalmente después de adquirido el desarrollo somático normal, a partir de los 21 o 22 años, que se cierran las epífisis. Generalmente la enfermedad el cuadro es insidioso y el curso es progresivo. A veces no se dan cuenta, ¿no? Solamente que cada 2 años tienen que cambiarle el número de zapatos, por ejemplo. O que su anillo de matrimonio ya no le sale, las frases románticas. El comienzo de los síntomas, el tiempo entre el comienzo de los síntomas y el diagnóstico oscila entre 7 a 10 años. ¿Ya? Acá también un cuadro de las causas, no se lo memoricen, pero sí lean por lo menos. ¿Cuáles son? ¿No? En semiología nos interesa, este es el curso de endocrinología, por eso que eliminamos el cuadro anterior. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de acromegalia? Típicamente el crecimiento óseo acral, ¿no? Con abombamiento frontal, ¿no? Aumento del tamaño de manos y pies, crecimiento de la mandíbula con prognatismo y ampliación del espacio entre los incisivos inferiores. La ampliación del espacio entre los dientes, ¿cómo se llama? A ver, el señor que está filmando.
¿Nunca escucharon esta palabrita? Diastema. Sí. ¿Nunca? ¿Seguro? Sí, Sí, diastema. no, dos carreras. Diastema. ¿Ah? ¿Se han escuchado? Sí. No, muy bien. ¿Qué es usted? ¿Lo de Mayo? Probability. Ah, se escuchó diastema. También hay crecimiento de los tejidos blandos, con aumento del grosor de la almohadilla del talón, y hace que como ya le dije, los anillos aprieten y que el paciente deba comprar zapatos y guantes cada vez más grandes. Los rasgos faciales adquieren un aspecto tosco característico, ¿no? Se cuadra la cara con nariz grande y carnosa. Otras manifestaciones clínicas frecuentes son la hiperhidrosis, ¿no? Para sudando, para mojado. La voz profunda, mira cómo se ha vuelto más hombre, ¿no? Y cavernoso. La piel grasienta también, ¿no? Las artropatías, o sea, artritis diversas. La cifosis y el dolor del cuello, ¿no? El síndrome de túnel del carpo, ¿no? El dolor en la presión, en las manos. Debilidad y fatiga de los músculos proximales, quiere decir que no pueden ni subir ni bajar escaleras con facilidad. La acantosis nígrica, ¿no? ¿Ya saben? Sí, ¿Lo han visto? Sí, esa manchita muy bien alrededor del cuello, que parece que no se hubiera bañado mucho tiempo. Los fibromas péndulos cutáneos, ¿no? O sea, que dicen esos lunares de carne. Los lunares de carne, mira, parece una tetita que le está creciendo. Esos son los fibromas péndulos cutáneos. Se produce visceromegalia, también crece el hígado, crece el vaso, con cardiomegalia, macroglossia, ¿no? Lengua grande y se le sale, parece un down, y aumento del tamaño de la tiroides. Típicamente ese es un cuadro de acromegalia. Le crece todo y las partes acras. ¿Y acro qué quiere decir? A ver, muy bien, a ver. Ya, muy bien. El hipopituitarismo es la deficiencia de una, ya vimos los hiperpituitarismos, ahora vamos a ver los hipopituitarismos, los síndromes hipopituitarios. Es la deficiencia de una o varias hormonas. Su etiología es múltiple y puede resultar por la afectación de la hipófisis o del hipotálamo. ¿No? Si en el hipotálamo no se crean factores liberadores, va a haber problemas en la pituitaria. Si el daño es en la misma hipófisis, también va a haber síndromes hipopituitarios. El hipopituitarismo puede clasificarse en primario, secundario o terciario según el nivel de la afección. Ya le dije, terciario, hipotálamo, secundario, hipófisis, terciario o primario, nivel de órgano diana, ¿no? ¿Cuál es la clínica general del hipopituitarismo? Todo es hipo, todo es bajo. Es variable, pero depende de la extensión y el grado de severidad del déficit, desde una simple astenia, no tengo ganas de hacer nada, no quiero ir a clase, no quiero ver mi programa favorito, hasta cuadros agudos de insuficiencia suprarrenal o hipotiroidismo, que llegan al coma, ¿no? Como ustedes ya saben, ya le dictan, no, todavía le van a dictar una clase de adrenales y tiroides. La mayoría de enfermos con hipopituitarismo tienen déficit de más de una hormona. La clínica va a depender del tipo o grado de déficit hormonal y de la rapidez de su instauración. Acuérdense, mínimo 2, ¿no? Generalmente la clínica es anodina, o sea, parece y no parece, parece y no parece. Y puede o no vislumbrarse en las pruebas de laboratorio al inicio. Y de aparición lenta. El hipopituitarismo completo requiere la destrucción de al menos del 90% de la hipófisis, ¿no? Completo. Todas las hormonas de la pituitaria están bajas. Tiene que haber destrucción del 90% de la hipófisis. Con excepción del hipopituitarismo postquirúrgico y del secundario a una apoplejía hipofisiaria, ¿no? Un infarto hipofisiario. ¿Infarto qué significa? Está agarrándose la tiroides. Otra vez el señor de la botella. El señor de los anillos, el señor de la botella. A ver. ¿Qué quiere decir un infarto? Perfecto, suficiente, basta, ¿no? Donde ocurra, ¿no? Hay infarto pulmonar, hay infarto cerebral, hay infarto tiroideo, ¿no? Donde haya un déficit agudo de circulación, va a haber un infarto.
que no va a llegar a la isquemia a veces, ¿ah? Porque a veces se puede recuperar. Esto es importante. El orden de afectación de las hormonas hipoficiales es el siguiente. Primero que se afecta, la hormona de crecimiento, luego la prolactina, luego las gonadotrofinas, por último la TSH y la CTH. ¿Correcto? En el hipopituitarismo, o sea, va a haber más enanos en primer lugar. Segundo lugar, problemas, ¿no?, de esterilidad, junto, ¿no?, prolactina y TSH. Al último, penúltimo, los problemas tiroideos, y al último, los problemas adrenales, de hipofunción adrenal. Las manifestaciones clínicas provocadas por el déficit de ACTH, ¿no?, y de TSH pueden constituir una amenaza para la vida, ¿no es cierto? Llegan a comas, ¿no? El famoso coma mixedematoso y el shock, ¿no? El shock por deficiencia de corticoides. En algunos casos, además de una importante reducción en los requerimientos de insulina, en un diabético insulino dependiente, debe hacernos sospechar en el desarrollo de hipopituitarismo. ¿No es cierto? Es un diabético que se trata con insulina y que mira, está mejorando, parece que se está curando, dice, ¿no? Cada vez necesita menos insulina porque si le ponemos la misma cantidad, hace hipoglicemias. Entonces, hay que tener presente que de repente está desarrollando, junto con su problema diabético, una pérdida de GH y ACTH, que le ayudan a regular precisamente la glucosa y son antagonistas de la insulina. También la existencia de una diabetes insípida y las deficiencias hormonales asociadas de la hipófisis anterior nos sugiere afectación del hipotálamo. A pesar de todo ello, la diferenciación entre afectación hipotalámica y hipoficial es poco útil, ya que la terapéutica en cualquiera de los casos es siempre la sustitución hormonal. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de hipopituitarismo? Hemos visto, ¿no es cierto?, en la anorexia nervosa se conserva el vello pubiano y axilar y los niveles hormonales de GH, cortisol, hormonas tiroideas son normales. Entonces, en la anorexia nervosa, baja de peso, hay problemas con ciclos menstruales, con la disfunción eréctil en los varones, pero se conserva el vello pubiano axilar, que nos hablaría de problemas de las gonadotrofinas, y los niveles hormonales de hormona de crecimiento, cortisol y tiroides son normales. En el hipogonadismo primario, quiere decir primario a nivel de la misma glándula, sea el ovario, sea el testículo, nos permite descartarlo por la determinación de FSH y LH. El síndrome de Schmidt, me gusta mucho este síndrome de Schmidt por si acaso, porque se asocia a tuberculosis y insuficiencia adrenal, ¿no? La tuberculosis puede prenderse de la suprarrenal y comenzar a destruirla por un proceso infiltrativo, como usted ya sabe muy bien sobre la tuberculosis pulmonar. El síndrome de Fanconi también puede presentar panhipopituitarismo. La distrofia miotónica, ¿no es cierto?, quiere decir que tiene algo que ver con el músculo, ¿no?, con la fuerza, con el tono muscular. Puede presentarse con insuficiencia primaria de gonadotrofinas, hipotiroidismo y anomalías de la GH. La hepatopatía crónica, por ejemplo la insuficiencia hepática o cualquier estado de malnutrición, pueden presentar síntomas similares tales como la astenia, alteración de conciencia, disminución del líbido, y sin embargo los niveles hormonales son normales. Pues ya mencionamos, ¿no?, que la astenia, alteración de conciencia, disminución de la libido puede ser unas de las primeras manifestaciones de hipopituitarismo. Sin embargo, hay que descartar si no hay una insuficiencia hepática o un estado de malnutrición como diagnóstico diferencial. Como bien ya dijo alguien, la apoplejía también es, ¿no?, por una insuficiencia vascular que no llega suficiente sangre a un territorio hipofisiario. ¿Qué se presenta en la apoplejía hipofisiaria? Cefalea brusca de localización retroorbitaria o frontal, aunque también puede ser una cefalea difusa, toda la cabeza.
Hay pérdida de agudeza visual, sobre todo hemianopsia bitemporal, ¿correcto? Por compresión del llama, pudiendo a la larga, si no se descompresiona, producir atrofia óptica, ceguera y oftalmoplegia, ¿no? Parálisis de la función de los tercero, cuarto y sexto, parálisis de los pares craneales, como también lo mencionaba. En la apoplejía hipofisiaria, una expresión clínica, semiológica, puede haber diversas alteraciones del sensorio, desde letargia, estupor hasta coma, siendo la alteración mental severa una indicación de descompresión neuroquirúrgica urgente, si no se quedan ciegos y se puede morir en el coma. Puede haber signos benignos en la apoplejía hipofisiaria, porque hay sangre pues en el espacio subarano. La hemiparesia sí es muy rara, ¿no? Solo un 4% de los pacientes. Y ocasionalmente puede verse hiperreflexia o reflejo extensor plantar. ¿Cierto? ¿Cómo se llama el reflejo extensor plantar? Tiene un nombre propio. ¿Saben eso? ¿El otro nombre para mí? Reflejo extensor plantar. ¿O es otro? A ver. Dígalo usted. Lo que pasa es que a nosotros nos dijeron que el signo de Babinski no viene a ser un reflejo osteoteminoso, sino viene a ser un signo patológico. No se considera reflejo. Vamos a ver. Otros síntomas de la apoplejía hipofisiaria son, por ejemplo, la anosmia, ¿no? Por afectación del primer par, ¿no? Puede haber epistaxis por erosión, hemorragia de introducción esfenoidal o rinorrea de líquido cefalorraquídeo. Puede haber atrapamiento de la rama oftálmica del nervio trigémino y puede producir, por tanto, proptosis y edema palpebral. La compresión del hipotálamo puede producir alteración de la autorregulación simpática con anomalías en la, como hemos hablado, en la termorregulación, en la respiración, en la tensión, en la presión arterial y el ritmo cardíaco. La fiebre es un hallazgo poco frecuente también. Aparte de estos signos y síntomas, pueden aparecer numerosas endocrinopatías de tipo transitorio o permanente. Secundariamente puede producirse insuficiencia adrenal o suprarrenal, que debe tenerse en cuenta ya que no ser tratada puede llevar a hipotensión y shock. En el síndrome de Sheehan, ¿no? Favorito, según ustedes, el nombrecito, también llamado necrosis hipofisiaria postparto. O sea, nunca van a encontrar siempre en preguntas síndrome de Sheehan, de no puedo usar necrosis hipofisiaria postparto. El hipopituitarismo puede establecerse inmediatamente o tardíamente, después de varios días, y a veces varios años, dependiendo de la cuantía del tejido afectado a nivel de la hipófisis, a consecuencia de la hemorragia y hipovolemia postparto. El primer síntoma que aparece es la imposibilidad para la lactancia, ¿no? Ya nunca más su último hijito no pudo darle de lactarse, le cortó la leche a los 2 meses. Esa es la historia de muchos chicas. El hipotiroidismo y la menorrea suelen ser otros de los síntomas clásicos, pudiendo presentarse también inicialmente como una diabetes insípida. Finalmente ya, el síndrome de silla turca vacía es el ensanchamiento de la silla turca. Es primario cuando el espacio subaranoideo supracelar se hernia, ¿no? Supracelar, por encima de la silla, se hernia a través del diafragma celar incompleto y la silla turca se rellena de líquido cefalorraquídeo, desplazando entonces a la hipófisis, que es aplastada hacia un lado, ¿no? Un fenómeno de compresión, y conservando habitualmente su función, pero en la radiografía no se ve, no se nota en las imágenes no se ve la hipófisis. Se puede visualizar esto con tomografía, resonancia o cisternografía con metrisamina. El defecto del diafragma de la silla turca puede ser congénito o posterior secuela de cirugía o radioterapia. El síndrome de la silla turca vacía puede ser secundario cuando el ensanchamiento de la silla turca ocurra por adenomas hipofisiarios, tumores o quistes hipotalámicos, estados de hipertensión intracraneal, aneurismas, etc. La clínica del hipopituitarismo por el síndrome de silla turca vacía
varía dependiendo del grado de ensanchamiento de la silla turca, siendo a veces solo necesario tranquilizar al enfermo. Vámonos ya a las enfermedades de la neurohipófisis, la hipófisis posterior, ¿no? Diabetes insípida en primer lugar, ¿cierto? La hormona antidiurética, ¿no? La ADH, también se llama arginina vasopresina, ¿no? La ADH también se llama ABP. Es un péptido de 9 aminoácidos y se sintetiza junto con la oxitocina. Y estas son transportadas hacia la hipófisis posterior, denominada en este caso la hipófisis posterior neurohipófisis o neurofisina. La arginina vasopresina y la neurofisina 1 se sintetizan en una sola cadena proteica y tienen antes de su secreción independiente en la neurohipófisis. La arginina vasopresina se segrega en respuesta a múltiples estímulos con mecanismos complejos de interacción, siendo los principales los cambios en la osmolalidad plasmática y los cambios en el volumen plasmático circular. En los casos de hipovolemia, por ejemplo, en los casos de baja de la hiposmolalidad, en los casos de deshidratación, pueden hacer que se segregue más arginina vasopresina. También influye en el aumento de la segregación de la hormona de la arginina vasopresina, la presión arterial sistémica, el estímulo orofaringio y la náusea, y los mediadores químicos tales como las prostaglandinas, ¿no? Responsables de los mecanismos de fiebre, neurotransmisores como las catecolaminas, hormonas como el péptido natriurético atrial. ¿Dónde sale el péptido natriurético atrial? Vamos a revisar fisiología. Atrial, ¿por qué es atrial? Aurícula, muy bien, está señalando su parte. La angiotensina y la endotelina, ¿no? ¿Dónde sale la endotelina? De los endotelios. Algunas medicinas de uso oncológico, como la vincristina, la ciclofosfamida, el clorfibrato usado para el manejo de triglicéridos, para bajar los triglicéridos, la clorpromamida para el hipoglicemiante oral y la nicotina y la morfina. Esto sí, a ver, no se olviden los valores normales. La osmolaridad está regulada, es de 285 a 295 miliosmoles por kilogramo. Ante una deshidratación, las células osmoreceptoras, cuya ubicación en el cerebro no está claro, pero probablemente estén en el hipotálamo, detectan cambios en la concentración de solutos plasmáticos, apareciendo cambios en el volumen y en la actividad eléctrica de estas células, de modo que los aumentos de osmolaridad provocan la liberación de arginina vasopresina por la neurohipófisis, mientras que su disminución, la disminución de la osmolaridad, inhibe. Entonces, ya que hemos revisado esto, veamos la entidad clínica llamada diabetes insípida. Es un síndrome poco frecuente, la prevalencia de 3 en 100.000 personas, caracterizado por excreción de grandes volúmenes de orina diluida, ¿no? Orina blanca, transparente, ¿no? Y de baja densidad. Tiene, ¿no? La poliuria, definida como una diuresis igual o superior a 3 litros por día, puede alcanzar los 18 litros por día, o un ratio, una velocidad de mayor de 50 mililitros por kilo de peso, cuando los pacientes no sufren ninguna restricción en la ingesta hídrica. O sea, pueden tomar agua a su deseo. La osmolalidad sérica puede ser normal y aumenta, ¿no? O sea, de 285 a 295, y aumenta rápidamente, mayor de 300, si el paciente no puede beber para reponer la pérdida acuosa. Recordar que entre los tipos de diabetes insípida tenemos la neurógena o central, una causa nefrogénica por daño a nivel renal, la polidipsia primaria y una diabetes insípida estacional. Esta es una de las causas, no se olviden, tumorales, algunas tóxicas, infecciosas y el embarazo mismo. Veamos principalmente la diabetes insípida central o neurógena,
Se debe a procesos traumáticos, inflamatorios, golpes de calor, estrés postquirúrgico, causas tumorales o es idiopática. Nadie sabe cómo comenzó y cómo terminó. En los niños son frecuentes las malformaciones como causa de diabetes insípida. Las formas idiopáticas parecen afectar más a varones que a mujeres y deben seguirse durante años, ya que en este caso las lesiones hipotálamo hipoficiales aparecen más tarde que la diabetes insípida. Las formas postraumáticas o postquirúrgicas de diabetes insípida central, ¿no? Se quiere decir, suelen evolucionar en 3 fases. Fase de diabetes insípida con poliuria e hipernatremia, que aparece a las pocas horas del evento poliúrico, que por el edema impide la liberación de arginina vasopresina. La segunda fase sería una fase de recuperación que ocurre en unos 4 días, posiblemente provocada por el paso al torrente sanguíneo de la arginina vasopresina residual de la neurona lesionada. Y la tercera fase sería una diabetes insípida permanente por muerte axonal y defecto persistente en la secreción de arginina vasopresina. 1/3 de los casos de la diabetes insípida genética, como el síndrome Dick-Moat, que quiere decir diabetes insípida, DM, diabetes mellitus, con, esto está en inglés, ¿no? Optic atrophy y deafness, ¿no? Sordera, tratamiento diabetes insípida, diabetes mellitus, atrofia óptica y sordera. O en el caso del síndrome de Wolfram presentan diabetes insípida central, ¿ya? La asociación de diabetes insípida con diabetes mellitus puede ser en algunos casos no tan rara, por si acaso, siempre y cuando haya atrofia de nervio y sordera. Vemos otra causa, la causa nefrogénica. Es una falta de respuesta a la acción de la arginina vasopresina en los túbulos colectores renales, ¿no? La falta de respuesta puede ser idiopática o obedecer a causas adquiridas o genéticas. Entre las causas adquiridas más frecuentes están los trastornos hidroelectrolíticos graves, con hipercalcemia o hipocalemia o hipopotasemia, y los fármacos, el litio, usado todavía en algunos casos de depresión y de los megalomaníacos, ¿no? La demeclocilina, la amfotecina, antimicóticos sistémicos, los aminoglicósidos muy de mucho uso en las infecciones urinarias, los contrastes yodados y el cisplatino, los contrastes yodados para todas las tomografías que quieran hacerse, y el cisplatino como coadyuvante en el tratamiento oncológico. Otras causas de diabetes insípida nefrogénica son, por supuesto, pues las enfermedades renales, como la poliquistosis, las enfermedades infiltrativas o la tuberculosis renal y la anemia falciforme o el mieloma múltiple. El trastorno parece hallarse en los mecanismos postreceptores que regulan la permeabilidad hidrosmótica del epitelio tubular. La función renal, por otro lado, puede ser normal, ¿no? La función renal medida con la depuración de creatinina, por ejemplo. La forma de presentación en los procesos que no tienen causa genética puede ser larvada, o sea, parecen y no parecen y poco a poco van apareciendo, ¿no? La polidipsia primaria, otra forma de presentación de los síndromes de diabetes insípida. La polidipsia primaria es psicógena y se asocia frecuentemente a psicosis esquizofrénicas y a las fases maníacas de los trastornos bipolares. El paciente presenta por su alteración psicológica la necesidad de una ingesta de líquidos compulsiva y continuada de hasta 20 litros por día. Inicialmente provoca una ligera disminución de la osmolaridad con disminución de la anatremia, lo que inhibe la secreción de arginina vasopresina y conlleva la poliuria, ¿no? Acuérdense, psicosis esquizofrénicas y fases maníacas, los trastornos maníaco-depresivos, ¿no? Típicos trastornos bipolares. Sin embargo, si el paciente continúa bebiendo de modo incontrolado, desaparece la capacidad para la concentración máxima de orina, aun cuando la secreción y acción de la arginina vasopresina sea normal, y puede aparecer una intoxicación acuosa grave con hiponatremia, confusión, coma, convulsiones y muerte. La polidipsia primaria dipsógena, ya no la psicógena, sino la dipsógena, se asocia a enfermedades y tratamientos farmacológicos que afectan el sistema nervioso central. Infecciones en el sistema nervioso central, granulomas del cerebro,
enfermedades desmielinizantes, las sales de litio, la carbamazepina, muy utilizada en los tratamientos anticonvulsivantes, entre las más frecuentes, aunque la causa más frecuente es la idiopática. Y la gestacional, finalmente, se altera el dintel de la sed, ¿no? El umbral de la sed y el de la secreción de arginina vasopresina. Se acelera el metabolismo de la arginina vasopresina y disminuye la respuesta tubular, ¿no? Acá hay un mecanismo renal también, en la diabetes insípida gestacional, a la arginina vasopresina. Todo ello puede desencadenar una diabetes insípida clínica o alterar una diabetes insípida central o nefrogénica, previamente estabilizada. O sea, un paciente que tenga diabetes insípida central o nefrogénica y es mujer y entra en gestación, se va a complicar más las cosas. Se presentan poliurias masivas. Tras el parto, el cuadro remite en unas semanas a su estado previo al embarazo. Si ya tenía diabetes insípida de causa neurógena, por ejemplo, va a seguir, pero la poliuria va a disminuir. Se detectan cifras disminuidas de arginina vasopresina debido a la presencia de vasopresinasas placentarias, ¿no? Enzimas que destruyen la vasopresina. Aunque la arginina vasopresina puede detectarse normal por radioinmunensayo, por fragmentos biológicamente inactivos circulares. Por el contrario, la lactancia estimula la secreción de arginina vasopresina, por lo que las formas de diabetes insípida central parcial suelen mejorar durante este periodo. O sea, durante el periodo de lactancia, la diabetes insípida central mejora. ¿Cómo mejora? Hay mejor concentración de orina, mayor densidad de orina y menos volúmenes urinarios. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la diabetes mellitus? Debe hacerse un diagnóstico diferencial con otros síndromes poliúricos polidípticos, ¿cierto? Los síndromes poliúricos polidípticos tenemos la diabetes insípida, la diabetes mellitus, la hipercalcemia, la hipopotasemia, la fase poliúrica de insuficiencia renal, la poliuria por fármacos diuréticos o los que abusan para adelgazar, ¿no? Que van tomando furosemida, por ejemplo, y la ingesta acuosa excesiva. Todos esos son diagnósticos diferenciales de la diabetes insípida y ya saben que la ingesta acuosa excesiva puede estar asociada a síndromes psiquiátricos. Bueno, esto es todo. Vamos a continuar, como les dije.